la ciudad universitaria a las 6:02 p.m. hoy día 4 de julio del 2017. Bueno, estamos ahora un poco alegres, un poco atareados. Hoy fue la presentación de mi libro El Ajío, los elementales del bosque y la planta que pierde. Muy alegre, gracias a la comunidad universitaria por la acogida que nos dieron, ex profesores, ex compañeros, los compañeros de la AEP, Asociación de Estudiantes de Periodismo. Ellos se encargaron de hacer toda la logística del evento y les agradezco mucho porque sé que ellos están en su cierre de ciclo y aún así se tomaron su tiempo. Ellos andan también atareados con sus parciales, así que bueno, los invito también el jueves, el próximo jueves 6 de julio voy a estar presentando este mismo libro, El Ajío, los elementales del bosque y la planta que pierde, que es un cuento mitológico centroamericano. Lo vamos a estar presentando en el Centro Cultural de España, allá frente a la Casa Tomada, a la par de la Embajada de España. Lo va a estar presentando Mercy Yasmín Campos, ex compañera aquí de periodismo, y también Fernando Fajardo, que es el director del Centro Cultural de España. Está con nosotros el profesor Mario Hernán Lobo. Él es decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Mac. Es un placer para mí estar aquí con ustedes y con la radioaudiencia de la radio universitaria, tratando estos temas de interés. Sí, vamos a tratar la importancia de las matemáticas, la física y la estadística para la vida cotidiana, para el desarrollo y todo lo que tiene que ver estas ciencias con la política. Este programa es político, pero también es académico, y a veces nosotros olvidamos ciertos principios básicos, elementales de la vida, porque vivimos en una sociedad quizás de que todo está hecho. Pero bueno, vamos a platicar más adelante con el profesor Mauricio, pero antes vamos a hacer un recuento de la coyuntura nacional política. Tenemos no bombazo porque ya Arena ya nos acostumbró a sus constantes fisuras, lo cual es normal. Todo partido político tiene sus distanciamientos dentro de sus miembros, y previo a una campaña electoral no deja de ser normal que se separen. El FMLN ahora, que es el partido en el poder, parece granítico, pero en su momento también ellos tuvieron sus fisuras, sus sigmas, pero ahorita se hacen ver con Arena, que el diputado Wright y el diputado Valiente, como ustedes ya conocen, salió en las noticias desde ayer, ellos se separan no del partido, porque entiendo de que ahora esto es ilegal, pero sí ya prácticamente ellos ya dijeron que ya no quieren seguir corriendo como diputados y ya no quieren seguir ejerciendo la política dentro de esta institución. Tenemos por ahí un audio que es lo que ambos leyeron, se lo vamos a poner. Lo que nos preocupa es nuestro país, y lo cierto es que esta misma preocupación no nos permite ser parte de un engaño, y la renovación de la cual ha hablado el partido ha sido un engaño para todos los salvadoreños. El país está en crisis y Arena parece obcecada en destruir la renovación y la juventud en lugar de abrazarlas. No permitiremos que sigan usando nuestros nombres para decorar de renovación a un partido anclado en las prácticas del pasado. Ya es hora que dejemos de usar la partida de empleados de la Asamblea Legislativa para contratar a personal de los partidos políticos
de todos los partidos políticos. Ya es hora que devolvamos los vehículos, los celulares y los vales de gasolina. Ya es hora de suspender privilegios como el seguro médico privado de salud. Y a pesar de la buena voluntad de Mauricio Interiano, que nos ha pedido renunciar públicamente al seguro de salud, hay muchos que se niegan a aceptar ese cambio. Ya es hora que los que estén manchados por errores o abusos del pasado se retiren y den paso a las nuevas generaciones. Ya es hora que la matonería no sea el elemento diferenciador de nuestra política nacional. Necesitamos decisiones y no solo buenas intenciones. Es necesario hacer genuinamente la transición a una política de responsabilidades más allá de la vieja política de privilegios y favores. Estamos enviando un mensaje claro a la dirigencia. Nosotros seremos firmes con respecto a no seguir tolerando estas acciones de matonería, y a nuestras bases les queremos decir que la renovación no es para nosotros un discurso, sino que es la oportunidad de reivindicarnos ante los ojos de los ciudadanos que nos exigen cambios fuertes en aras de la transparencia y de la democracia. Bueno, ya escucharon ahí las palabras de ambos diputados y bueno, dentro de del quehacer político fue un baldazo de agua fría, y como que, bueno, ahí ustedes ya escucharon. ¿Qué podemos leer al respecto? Uno, de que ellos van a continuar siendo políticos. La única diferencia es de que se están alejando, del partido Arena, pero la interrogante que vamos a conocer en las siguientes semanas será hacia dónde ellos van a dirigirse. Se van a dirigir como políticos independientes, que a mí me gustaría más, en lo personal me gustaría que se fueran como políticos independientes, o se alían a otro partido de derecha. Tenemos dos partidos más de derecha en la tónica actual. Así que ahí está la noticia, y ahí está el análisis, en el sentido de que uno es normal y no hay que verlo así como una bomba. Los partidos se están recomponiendo, y lo que llama la atención es quién están en este cisma, quienes están en el ojo del huracán. Es precisamente el diputado Johnny Wright, que ha sido criticado por las personas de ideología de derecha por muchas situaciones, incluyendo, ya entre bambalinas se conoce de su identidad sexual y de su identidad de género. Pero yo creo que el pueblo salvadoreño debe de madurar. Creo que ya maduramos, de hecho ya maduramos, solo algunos reductos ahí un poco extraños. Ojalá de que la identidad sexual y de género de cada persona no sea impedimento para sus profesiones, incluyendo la política. Tenemos que dar esos pasos, y ojalá que todo esto se aclare, pues, y que esto camine por buen sentido. Los diputados tienen derecho a disentir, tienen derecho a separarse, y como salvadoreño espero de que lo hagan bien, y que se identifiquen ellos con su ideología, y que no sea visto esto como, por un lado, que se aproveche el partido de gobierno, o que se hagan comentarios negativos. Hay que ver siempre las cosas positivas. Bueno, vamos al tema ya directo. ¿Por qué las matemáticas tienen que ver con la vida cotidiana, con el desarrollo y con la política misma? Para eso está con nosotros, como les repetí, el profesor Mauricio Hernán Lobo. Él es el decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, pero manténgase en sintonía. Ahorita vamos a una pausa musical de un gran cantautor salvadoreño. Yo soy fans de él,
Oscar Prats, así como soy fans de todos los cantautores nacionales de este terruño que conocemos como El Salvador. Escuchémoslo. Sentido común. Desde Ciudad Universitaria, desde la primera casa de estudios superiores del pueblo salvadoreño, transmitimos Sentido Común. Un espacio donde la academia y la política se unen con el único objetivo de crear propuestas reales de desarrollo y bienestar. Sentido Común. Naciste por primera vez el 17 de un Don Santos y una Guadalupe, en el pueblo de un arcángel combatiente. También yo supe que desde niño estabas elegido a seguir a otro que hubo en Galilea, y no pusiste paro ni motivos que detuvieran esa primavera. Y así ganaste mi atención, antídoto de sombras, tu corazón. Ganaste mi atención, antídoto de sombras, tu corazón. Y te vestiste con Biblia y sotana, y envolviste sueños en tu atillo. Pero hay nubes negras de mañana y un humo cuando se jala un gatillo. Naciste otra vez en el 77 y a la vista de ver tu pueblo ir hacia un abismo, Rutilio Grande fue tu Juan Bautista, y el cielo abrió tu voz y mandó tu oficio. Y así tenés mi admiración, luchar contra dragones, tu vocación. Y así tenés mi admiración, luchar contra dragones, tu vocación. Naciste otra vez en el 80, una semana antes de abril, cuando quisieron callarte a razón de un proyectil. Ese dardo abrió tu pecho, si es que así naciste tú, con el corazón abierto, empapadito de luz. Y así, ¿cómo no amarte a vos? Si tú fuiste el grito de quien nunca tuvo voz. Y así, ¿cómo no amarte a vos? Si la fe con la justicia parió tu camino a Dios. Y así, ¿cómo no amarte a vos? Qué bueno, monseñor. Estás en compañía de YSUS. La
labrador. Su huella aquí quedó. Romero, Monseñor. Monseñor. Desde la primera casa de estudios superiores en El Salvador, desde Ciudad Universitaria, transmitimos Sentido Común. Un programa que promueve diálogo, propuestas, desarrollo, progreso, estudio y lucha. Sentido Común. Bueno, estamos de nuevo aquí en las cabinas de YSU, su servidor Max Herrador, y se me había olvidado, agradezco a Cristian allá en los controles. Gracias, Cristian. Yo no había escuchado una propuesta musical de Monseñor Romero tan cosmopolita, con mucho jazz ahí de fondo. Este es Oscar Platz, un músico salvadoreño que pululó ahí en los 80, en los 70 y que ahora triunfa allá en la ciudad de Nueva York. Saludos, Oscar, si nos estás escuchando, si nos escuchas en la web o después en los canales de YouTube, donde siempre estamos poniendo los programas Sentido Común. Bueno, entremos ya de lleno a la entrevista con el profesor Mauricio Hernán Lobo. Él es decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, y estamos hablando de las matemáticas, la física y las estadísticas. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, miren, así para hacerles la introducción. Desde que el ser humano se convirtió en humano, valga la redundancia, después de que dejamos de los animales, dejar de ser animales y tuvimos razón, tuvimos espiritualidad, empezamos a dominar la naturaleza, y ese proceso de dominación de la naturaleza tiene que ver mucho con el despertar de ciertas habilidades, y estas habilidades son precisamente las matemáticas. Como nosotros bien conocemos de que los antiguos tenían mayor conocimiento de las estrellas, para pescar, para cultivar, ellos tenían que usar y leer las estrellas. Leer las estrellas significa tener usos matemáticos de los movimientos de los astros. Además de sus casas, dejaron las cavernas, dejaron los árboles y empezaron a construir casas. Hubo un excedente. Cuando hubo un excedente, quiere decir de que los cultivos fueron cada vez más, y hubo una necesidad de contar, de catalogar, hubo una necesidad de guardar un registro de este excedente, y vinieron las matemáticas. Hubo una necesidad de construir templos a los dioses, y entonces vienen las matemáticas. Así, estos saltos cualitativos de la humanidad surgen a través del uso de los números, y así los números, así como el ser humano, ha ido evolucionando en China, en Grecia, y los que obviamente los mayas, para no olvidar esto. Es un poco controvertida la teoría, pero yéndonos por la línea oficial, por la teoría oficial, el pueblo de la India empieza a desarrollar más a fondo las matemáticas, y fueron los que introdujeron el cero, y con una evolución en los siglos, ellos junto con los pueblos arábigos empezaron a dar a conocer a través de los mares, a través de la ciencia y de los viajes, los números que actualmente conocemos.
que son universales. Cambian los idiomas, cambian los alfabetos, pero los números son universales y todos los conocemos. Y fue así de que empiezan a surgir las primeras interrogantes y las primeras ecuaciones, los primeros principios de la matemática, y todo esto iba cada vez que se desarrollaba la álgebra, cada vez que se desarrollaba la geometría, la trigonometría. Son saltos cualitativos del ser humano. Actualmente, ¿esto qué tiene que ver en la vida cotidiana? Bueno, la informática es matemáticas. Esos CDs que nosotros vemos se leen a base de números. Las computadoras son matemáticas, los puentes son matemáticas. Hay una realidad básica, es que las matemáticas nos dan desarrollo en la colectividad. A nivel individual, las matemáticas podrán ser, yo sé lo que están pensando ustedes, amigos Radio Escucha, podrán ser no insignificantes, pero sí indispensables para la vida individual de cada persona, pero dentro de la colectividad son muy importantes. El ingeniero, donde vivimos, las calles, una calle mal diseñada genera choques y así viceversa. Y entonces lo que nosotros queremos decirle, que la matemática es el desarrollo de la colectividad, y es cada vez que el ser humano da saltos importantes de evolución, son gracias a las matemáticas. Bueno, no sé, ¿he hecho bien mi tarea, profesor? Bueno, me parece muy bien, Mac. Ha expresado cómo ha evolucionado la matemática. De hecho, la matemática es inherente al ser humano. Es parte de su evolución en la razón, en el pensamiento lógico que le decimos nosotros. Y se ha ido construyendo también en la historia, en los diferentes escenarios, según la demanda que tenemos. Bueno, entonces, ¿cuánto me pone? Yo como periodista que nunca recibí matemáticas, ¿cuánto me pone? ¿4? ¿6? No, usted tiene un 8. Eso. Sí, tener un 8 en la Universidad de El Salvador es como que tener un 14 en otra universidad. Gracias, me siento halagado. Bueno, miren, la primera pregunta. En la vida cotidiana, empecemos en la familia. Y la matemática, ¿usted cómo la interpretaría? ¿Cómo veríamos la importancia de la matemática en la familia? Bueno, la matemática primero lo que pasa es que hay que diferenciar la matemática como una forma de pensamiento y la matemática como una herramienta. Ajá. Entonces, la matemática como una forma de pensamiento nos la cultivan desde los primeros años, porque genera el pensamiento fino, el pensamiento estructurado. Entonces, desde los pequeños años el niño empieza a utilizar la matemática para ir configurando su mundo, para ir categorizando los elementos, sus relaciones. Cuando me dice lo fino, es quizás por el lado psicológico. No, lo que pasa es que la matemática estructura lo que le llamamos lógica simbólica, toda esa interrelación del discurso verbal que nosotros desarrollamos en la parte lógica. Es más que números, es también estructura. ¿Me puede dar un ejemplo? Perdone que yo soy un poco así. Por ejemplo, en matemática, nosotros siempre tratamos lo que se llaman los esquemas proposicionales en lógica matemática, y las proposiciones que nosotros planteamos son, por ejemplo, cuando nosotros decimos, bueno, si está nublado, entonces va a llover. Esa es una implicación matemática. Estamos diciendo de que si está nublado, entonces hay una posibilidad de lluvia. Y ese entonces es una implicación matemática. Entonces que se puede discutir y analizar. Entonces matemáticamente el discurso lo analiza y lo trata de estructurar para que tenga sentido y coherencia. Entonces en eso es que se desarrolla el pensamiento fino, cuando uno trata de ir describiendo de una manera coherente su entorno con esta estructura de lógica simbólica. Entonces igual como hacemos el trazo fino con la mano, la matemática sirve para ese trazo fino con el pensamiento, para ese detallismo, para esa identificación de los elementos, la interrelación de ellos, y la tesis, la hipótesis y la tesis como consecuencia de ese pensamiento.
Eso nos lo van desarrollando poco a poco, y aunque no seamos matemáticos, lo hacemos en la vida cotidiana. Por ejemplo, si en la mañana me levanto y digo, bueno, voy a salir a las 7 de la mañana para llegar al trabajo a las 8, lógicamente mi experiencia me dice que, según las estadísticas, voy a llegar tarde. Hay mucho tráfico. Entonces, realmente nuestra vida, modo viviendo, es hacer matemática. Es una forma de configurar el mundo. Pero la otra parte es la matemática como herramienta, que entra al hogar, que le ayuda al niño, al padre, a reorganizar, clasificar y administrar los pocos recursos que tiene. Bueno, en nuestro país, que estamos tantos pobres. Sí, andamos ahí contando. Esta es la entrada para la universidad. Este 25, esta corita es para el pancito, este otro es para el queso y lo demás es para los frijolitos y huevos. Ya con eso salvé el día. Salvé el día, correcto. Ok. Vamos ahora en orden. ¿En qué nos sirve ahora las matemáticas ya como país, como sociedad, El Salvador? Bueno, una de las teorías que se maneja bastante en el primer mundo es de que las matemáticas es una medida del desarrollo de una sociedad. Entonces, en otros países el desarrollo matemático describe más o menos el desarrollo social. ¿Por qué describe el desarrollo social? Porque la matemática, en esencia, es una de las principales formas objetivas de medir mi entorno. Y al medir bien mi entorno, tomo decisiones. La razón es una forma de medir. Entonces, cuando yo tengo información objetiva de lo que me rodea, yo puedo tomar decisiones. ¿En qué sentido? Cuando tomo decisiones de país, yo tengo que tener medidas correctas del desarrollo económico, del desarrollo social, del desarrollo, digamos, del medio ambiente, del desarrollo educativo, y tomo una serie de parámetros que son de cuantitativos, de uso de la matemática y aplicaciones de la matemática, que me sirven para la toma de decisiones. Entonces, cuando utilizo la herramienta matemática, la metodología matemática, para ir abordando las situaciones de día a día, tengo una visión mucho más objetiva que cuando no la utilizo como herramienta. Ok, supongamos, veamos otros países que es el ícono quizás de las matemáticas a nivel internacional, China. Así. Porque por lo que estuve investigando, China, desde su cultura milenaria, son buenos en la matemática, desarrollaron sus propios números y sus construcciones. Actualmente veo de que el niño chino es bueno en las matemáticas, y entiendo de que en las olimpiadas de matemáticas de los niños ellos son los que siempre sacan los primeros lugares. ¿Es cierto? Sí, es muy cierto. Lo que es un paradigma. Se sabe que los chinos son buenos en esto. Bueno, hay muchos países que son buenos. En estas olimpiadas matemáticas centroamericanas, nos sorprendió la delegación de Cuba, que solo vino una delegada cubana y sacó medalla de oro. Le ganó a todos. Habían 5 medallas, pero ella tenía una medalla de oro, la única representante de Cuba. Es decir, que tenemos talento matemático también aquí, pero en China la tradición es muy importante. Ellos tienen hasta un lenguaje mucho más complejo que el nuestro, y desde pequeño el niño empieza también a desarrollar un pensamiento complejo más que el niño nuestro. Yo cuando estuve estudiando, bueno, ya hace muchos años que estudié aquí la licenciatura en matemáticas. Pero estás más joven que yo. No, ya llevo por el camino. Lo que pasa es que he tenido buena vida, porque es matemático, es científico, y nosotros los periodistas somos un poco descarriados. No, continúa. No, pero entonces hice un estudio porque, por ejemplo, Piaget planteó en Europa que un niño para llegar a primer grado necesitaba tener 2 elementos matemáticos fundamentales para llegar a primer grado. Ajá. Que era lo de operaciones concretas y el de seriación. ¿Qué es operación concreta? Que un niño sabe qué cantidades son estables en mi entorno y no van a cambiar aunque las descomponga.
Y lo otro, seriación, es que tengo un método sistemático para clasificar. Si un niño no tiene esas propiedades, no puede iniciar el primer grado. Ese es todo un tratado de este tema que tiene que ver también con las formas de pensamiento. Pero en nuestro país yo hice un estudio allí por el 87 y sale que nuestros niños de la escuela adquieren ese nivel a los 9, 10 años. Y sin embargo los mandamos a los 7 o 6 años a primer grado, sin tener la madurez intelectual para poder comprender la estructura compleja de la matemática. ¿Será por eso es que a veces lo tienden a rechazar? Normalmente el niño en la primera etapa de su evolución, que es la operatoria, la parte operatoria, que son los primeros años, en esa parte operatoria él tiene que construir, porque como a los 11 años empieza su primer concepto de prelógica. El niño empieza a generar una estructura lógica a los 11 años. Si un niño no fue adecuadamente introducido en la parte operatoria, cuando llega a los 9, 10 años, ya no empieza a entender nada de lo que es la matemática. Por eso es que el álgebra se empieza a nublar. Correcto. Un problema. Entonces el álgebra se ve cada vez más nublado, porque la parte preoperatoria no fundamentó la primera prelógica que tenía que desarrollar. Entonces esos son los problemas que tenemos en nuestro país. El niño ya cuando va llegando al 9º grado ya está diciendo que la matemática no le gusta, porque ya no la entiende, ya no construyó la estructura lógica necesaria para comprenderla. Buen dato. Me imagino que eso pasa también a los políticos. Exactamente, lo mismo les pasa. Y de eso vamos a hablar después de nuestra siguiente pausa musical. Como saben, yo soy un gran fan de Oscar Platz, así que vamos a poner otra canción de Oscar Platz y continúen con nosotros. La matemática en la política. Continúe con nuestra sintonía, estamos en el 660 AM. Sentido común. Este es un espacio, un programa donde la política y la academia convergen para encontrar soluciones reales que nos atañen a todas las personas por igual. Sentido común. Pregunta el don. ¿Son esos los violadores que llegaron hoy? Solo son los campesinos que recogen la cosecha de lo que presumes en tu fina mesa, con pulmones fumigados y en su piel tatuado el sol, con un pago para morirse y eso no te importa a vos. ¿Quién les viola sus izquierdos y derechos? El espejo dice. Son esos los criminales de los que hablé hoy. No, aprende tan. Son los universitarios que te vienen a decir que esta es la única tierra que conocen por país y les dicen soñadores y si son de lo mejor, aunque se te arruine el pelo porque el padre habla español. Quien mutila y roba sueños con desprecio, el espejo, díselo.
cabe aclarártelo. Si tu casa no es blanca, quiero recordártelo. No es que no quieras comprarla, pero es que hay una razón. Tanta respuesta pa'l y no le pasa la ignorancia ni le pasa lo cabe aclarártelo. Que sin mí tu casa no es blanca, quiero recordártelo. No es que no puedas comprarla, pero quién abre soy yo. La decencia, la justicia, la esperanza, las neuronas, la razón, aprende, Dan. Sentido común. Somos la voz de la juventud que estudia. Somos la voz de un pueblo que anhela propuestas. Por eso vamos en un sentido común. Porque el futuro lo construimos todos. Sentido común. Hola, su servidor Max Serrador aquí conduciendo el programa Sentido Común, un programa que construye, que hace propuestas, y precisamente en eso estamos hablando de las matemáticas en la vida cotidiana. Ahora abordando aquí con el profesor Mauricio Hernán Lobo, él es decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, y precisamente eso es, la naturaleza es matemáticas, la naturaleza, las plantitas creciendo tienen una estructura matemática, nosotros tenemos una simetría, y la vida tiene los números. A partir de eso también los números hablan. Claro, la naturaleza, como el hombre, es la medida de todas las cosas. Y la naturaleza nos ha enseñado mucho de las maravillas matemáticas. Por ejemplo, el número pi lo encontramos en la naturaleza. Los números áureos, que es una maravilla de figura que hasta ha tenido sus versiones geométricas con los griegos, han surgido de la naturaleza. Y la mayor inspiración que tenemos nosotros es nuestro medio ambiente, lo que nos circunda, y nos ha dado una gran cantidad de matemáticas. Uno de los grandes matemáticos a lo largo de la historia, Sir Isaac Newton, él obtuvo la gran idea de ver cómo cae una manzana. Correcto, algo muy diferente al pensamiento cotidiano de la época, porque el pensamiento cotidiano de la época era un poquito más escolástico, y lo que planteaba era que por razones divinas las cosas ocurrían, ¿no? Y cuando empieza a surgir el pensamiento crítico, en el pensamiento crítico es al contrario, es decir, ¿qué hace que algo ocurra? Y entonces se empieza a ver lo que son las causas y los efectos del entorno, ¿va? Y eso le da una visión más dinámica al mundo. Después de Sir Isaac Newton, pasaron 250 años después y surgen las grandes teorías de Albert Einstein y toda su teoría de relatividad y otras más, ¿va? Pero la relatividad es la que más conocemos. En realidad, después viene la era nuclear, y es ese salto evolutivo que tenemos como seres humanos, surgen los microchips. Pero yéndonos a lo que antes de la pausa musical, la matemática, usted nos estaba explicando en el segmento anterior de que de alguna u otra forma nos sirve para la lógica humana, para saber prever, para poder construir un futuro. En nuestro caso, una propuesta, en la política, ya entrando en la política, ¿cómo usted interpreta las matemáticas en la política?
Bueno, como la política es esa toma de decisiones de los que tienen el poder. De hecho, en matemática hay toda una teoría del poder. Hay teorías matemáticas que definen la estructura de poder, porque hay poderes que son destructivos y hay poderes que son constructivos, y que también hay que ver la estructura de poder. Pero en esta toma de decisiones la matemática aporta una serie de elementos, de medidas de su entorno, para que la toma de política sea una toma de política concisa y objetiva. No tomar decisiones sin información, sino que tomar las decisiones con la mayor información posible. Eso permite de que la política no se convierta en politiquería, que normalmente es lo que ocurre. Normalmente me voy por rumores, me voy por terrorismo mediático, me voy por amarillismo, bueno, me voy por muchas rutas, pero menos la ruta objetiva de tomar la información que tengo a la mano para la toma de decisiones. Ok, supongamos de que yo soy el presidente de la República y ya tengo 45 años. ¿Y qué me recomendaría usted? Yo que no he estudiado, soy periodista, humanista, leo libros y nos dedicamos a las ciencias humanas, ciencias sociales. ¿Qué me recomendaría? ¿Qué tendría que estudiar, leer para iniciar un aprendizaje de matemática quizás tardío? Bueno, lo que pasa es que en la formación nuestra nos han enseñado la matemática formal, y la matemática formal no es para aprender. Ah, ok. Es más que todo la matemática que necesito como herramienta para hacer algunas aplicaciones. Pero la matemática como tal, hay muchos buenos textos, por ejemplo el de matemáticas divertidas, hay uno de que matemática está allí, bueno, de física hay una física para poetas, hay cuentos matemáticos y hay una gran gama de literatura, de matemática que llega a formalizar, pero que se da de una manera mucho más amena, mucho más accesible. Y hay unos de ellos que ni siquiera escriben los símbolos matemáticos, sino que los hablan. Ese es un problema serio. En matemática, la mayoría de matemáticos son mudos. Entonces, sin embargo, sí. La matemática no es para mudos. De la matemática hay que aprender a hablar. Entonces, yo recomiendo de que las personas, la primera incursión en matemáticas sea una matemática dialogada, una matemática relajada, dialogada, que surja de sus propias experiencias. Quizás reflexiva o ahora con el internet encontraremos canales de YouTube más aplicados a lo que usted nos está explicando. Claro, en YouTube se puede encontrar mucha información. De hecho, los países así como el que hablábamos anteriormente, China, en su sistema educativo introduce una serie de elementos que van desde la parte experimental hasta la formulación matemática. Algo que en nuestro país no lo hacemos. Nosotros vamos a la formalidad matemática sin ver de dónde surgió. ¿A los políticos qué les recomendamos? Mire, yo a los políticos sí les recomendaría de que en su ejercicio que hagan ciencias políticas y no politiquería, que retomen una serie de medidas e instrumentos matemáticos, que conozcan su entorno, por ejemplo en la toma de decisiones de que si vamos a ver problemas de salud, tomemos los indicadores que se puedan medir en el área de salud y veamos realmente la situación que tenemos, y alrededor de esa situación que tenemos tomemos la mejor opción en beneficio de la mayoría. A mí me da pena el tema de las pensiones. El tema de las pensiones, cómo es manipulado por una u otra extrema o por algún otro político que quiera hacer de este tema a su favor. Entonces, unos dicen de que el sistema de pensiones no tenemos ese dinero ya para cubrir esas pensiones, y otros dicen que sí existe ese dinero, pero la población en general, a mí lo que más me da pena es que la población en general no tiene la información y solo se queda con las opiniones de uno y otro, y la clase política no deja de estar un poco desprestigiada. Entonces, ¿cómo analiza el pueblo en general un tema tan delicado como el de las pensiones desde el ángulo que hemos estado platicando? Lo que pasa es que las pensiones en nuestro país es un buen negocio. Veámoslo desde el punto de vista capitalista.
que todo aquí se mide de la misma manera. Sí. Entonces, al dinero del pueblo, el poco dinero que le llega al pueblo, todavía lo invierto para sacarle más dinero. Entonces, si lo vemos, hay que ver cuál es el plus que sacan los empresarios que manejan las pensiones o los organismos de gobierno que manejan las pensiones. Cuando la pensión se convierte en un buen negocio, está claro que la pensión no es para favorecer al pueblo, es para favorecer los que han hecho inversión en pensiones. Entonces aquí el problema es quién se nutre de las ganancias de las pensiones, porque el pensionado no se nutre. El pensionado, porque ese ahorro era de él y se lo han quitado y se lo regresan a él. Pero el que se nutre realmente es, digamos, el gran capital, y por eso es que estamos en la discusión de que aquí unos por un lado jalando, otros por otro, porque unos quieren ganar un plus y otros quieren ganar otro plus alrededor de ese dinero. Entonces es un negocio millonario. Entonces, ¿en dónde entra la matemática allí? Mire, aquí hagamos cuenta y regulemos la ganancia que le pueden sacar a ese dinero del pueblo. Entonces es como un sencillo ejercicio que le recomendamos al radioescucha, que tome un lápiz o un lapicero, un pedazo de papel, y empiecen a hacer cuentas de sus salarios en función de cuánto podrían ganar o con cálculos sencillos. Correcto, hay que ahí hacer una proyección. Una proyección cabal, y de ahí tomar sus propias decisiones, quién le miente y quién no. Correcto, de hecho a veces hay que pensar si sale mejor que uno empiece a ahorrar ese dinero en la casa a que lo esté ahorrando en estas compañías. Claro, o tener la inversión en otro bien. En otro bien, porque eso es lo que ocurre. Aquí normalmente nuestro sistema es un sistema salvaje, ¿no? Que yo siempre hago las cuentas, por ejemplo, hoy no he hecho los últimos ajustes con el salario base, pero sin embargo una persona de 40 años de trabajo llegaba costando unos $80,000. Eso cuesta una persona humilde con un salario base. Y entonces de eso va a un banco y el banco lo que le presta le cobra el doble al final. Entonces ya le quitó 2/3 de lo que realmente tenía para vivir. Le queda 1/3 para hacer su vida con sus hijos, su esposa, si es posible tiene a su padre, tiene los abuelos allí con ellos, hasta los hermanos. Y el chucho. Y el chucho también. Claro, sí. Dándole más dinámica, veamos ahora hacia el futuro. Ya hablamos del pasado, hablamos del país, de la familia, de la política. Hoy veamos el futuro. El futuro, ¿qué nos depara el futuro con el desarrollo de las matemáticas? Las computadoras funcionan a base de una arquitectura matemática, el microprocesador, pero hablemos por ejemplo, las redes sociales. ¿Qué futuro tienen? Las redes sociales funcionan a base de un algoritmo, entiendo yo, y el futuro como tal, ¿hacia dónde nos lleva con las matemáticas? Lo primero que hay que pensar es que nuestros países, en principio, tienen una serie de ocupaciones. Yo siempre he pensado que nos mantienen ocupados con el terrorismo mediático, cabal, y entonces estamos las distracciones. Nos tienen tan distraídos que muy poco nos fijamos lo que está pasando alrededor. Somos muy poco constructivos, principalmente en un área como la matemática, que es de gran importancia para el desarrollo. Entonces sale que nuestras construcciones matemáticas no son continuadas. No podemos decir, por ejemplo, Costa Rica ya sacó su primer chip de computadora, pero ¿cuánto le logró hacer un chip? Generaciones completas trabajando en el proyecto. Y nosotros trabajamos por época, cuando estamos en paz, cuando estamos en crisis, dejamos de trabajar y volvemos a empezar de nuevo. Entonces, realmente lo que necesitamos son espacios adecuados para poder construir. Pero construir no es construir, como dije, un momento y cortar, sino que construir constantemente, día a día, ese futuro tecnológico que queremos. Entonces hay que invertir. En este momento ni siquiera nuestra base de datos tiene los filtros adecuados para ser objetivos. Empezar a construir, a recopilar nuestras bases de datos, a recopilar nuestras propias producciones matemáticas, a recopilar nuestra forma de entender nuestro entorno, y poco a poco, a medida que tengamos recopilado eso va a ser el salto plus para tener un desarrollo tecnológico diferente.
No dudo, profesor Mauricio, que usted como decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas es miembro del Consejo Superior Universitario, y no dudo de sus buenos oficios que ha de estar haciendo en pro de lo que nos está mencionando, como llevar las matemáticas al menos a la comunidad universitaria, pero que estén tomando en cuenta los cambios de pensum. Periodismo no tiene matemáticas, debería tener. Fíjese que, bueno, yo he trabajado, porque bueno, yo soy matemático, tengo 2 especialidades en matemática. Entonces, en un área me especialicé en teoría de la medida y en análisis funcional, y en la otra en geometría y álgebra. Tengo esas 4 especialidades, pero por separado como especialidades diferentes. Realmente nosotros estamos haciendo esfuerzos principalmente de cualificar al profesor. El ministro actual de Educación, que es de la Escuela de Matemáticas, donde también me formé. Es cierto. Él ha sido mi profesor, fue mi profesor. El profesor Canjura. El profesor Canjura fue mi maestro también. Y le ha hecho una buena apuesta a formar los profesores que están en servicio. Ese es un plus, porque el nuevo estudiante viene con otra mentalidad. Pero ahora, ¿qué ocurre en la universidad? En la universidad, aquí de entrada empezamos a clasificar al que le gustan las matemáticas y al que no le gusta. Cuando uno viene a tomar una carrera, la primera pregunta es, mire, ¿tiene matemáticas? Si tiene matemáticas, mejor no la llevo. Ajá, cabal. Entonces uno empieza a hacer esas clasificaciones, y eso es lo que genera que se vaya formando un staff que no requiere matemáticas. Nosotros tenemos escuelas en la facultad de áreas que los mismos profesores no quieren introducir la matemática. Me acuerdo de que antes estaban las materias comunes. A mí me gustaban las materias. Yo estuve en antiguo plan y después salí fuera del país y regresé y ya entré en un nuevo plan que ya no tenía matemáticas. Pero el primer plan donde yo estaba tenía matemáticas. A mí me gustaba. Uno, porque veía compañeritas de las otras facultades, pero me gustaba por las matemáticas. No, y en las áreas comunes a mí me parece que podría ser un buen giro. Cuando yo también entré, habían también, creo que estamos por la misma sí, época. Sí. Y entonces habían áreas comunes. Yo llevé 3 químicas, llevé 2 biologías. Bueno, de física llegué a más del 60% de la carrera de física. De hecho, quería ser físico. Entonces, uno tiene una cultura mucho más amplia en muchas otras áreas del conocimiento, no solamente en el área que se ha especializado, ¿no? Bueno, en cuanto a seguir hablando, nos falta poco, pero todavía podemos hablar más del futuro. Lo vemos como ciencia ficción, pero hace tiempo, hace 100 años, hemos dicho la energía nuclear era ciencia ficción, los microchips eran ciencia ficción hace menos de 25 años. ¿Qué nos depara el futuro, usted que está en este mundo científico de las matemáticas en alto nivel? ¿Qué nos depara el futuro en 25 años, 50 años? ¿Podremos dar esos saltos cuánticos que tanto mencionan, saltos en el tiempo? No, ahorita nos da risa, pero yo sé que tarde o temprano lo vamos a hacer, o el salto al hiperespacio, o ¿hacia dónde vamos? Bueno, en el área matemática, uno de los elementos que está evolucionando rápidamente es la inteligencia artificial. Las computadoras es una extensión de la deducción humana y utiliza una enorme carga matemática. De hecho, es nuestro brazo derecho para hacer matemática hoy en día, en computadores. Claro, lo que hemos estado hablando precisamente del prever el futuro, que la inteligencia es matemática. Correcto, entonces la inteligencia artificial es uno de los puntas de lanza para lograr hacer desarrollos científicos a otro nivel. Esto nos permite procesar a mucha más alta velocidad de la que podemos procesar cada ser humano, con toda la complejidad que tenemos. Claro, ajá. Entonces lo único que no puede hacer es la toma de decisiones. Lamentablemente no es inteligencia hasta que no toma decisiones. Entonces, el futuro nos depara una serie de acontecimientos tan dramáticos que van a configurar no solamente nuestro país, el mundo, sino que el mismo universo. Estamos a punto de lograr dominar nuestras propias energías en el planeta. Perfecto, ha sido esta una charla enriquecedora. Nunca había tenido una entrevista tan bonita.
Bueno, gracias por invitarme. De seguro lo volveremos a invitar. Hay muchos temas apasionantes sobre la matemática, la física, que ahí hemos dejado en el tinterío y que los vamos a seguir adelantando. No quiero sin antes invitarlos a un acto cultural de ahí que dice todos somos rock. La compañía universitaria de teatro nos invitan a la presentación oficial de la compañía CUT el miércoles 12 de julio, la inauguración a las 5 p.m, jueves 13 de julio a las 9:30 a.m, 2:30 y 5 p.m. respectivamente, igual horarios para el día viernes 14 y los sábados 15 a las 4 p.m, igual el viernes 21 de julio a las 5 p.m. y el sábado 22 de julio a las 4 p.m. Esto va a ser en el teatro universitario y la entrada gratis. Van a tratar el tema quién mató a Roque, cómo lo mataron y por qué lo mataron. Son unos conversatorios muy interesantes donde va a haber música, teatro y mucha charla también. Ahí los dejo con la invitación para el teatro universitario. Y esto fue Sentido Común, un programa dirigido por su servidor Max Serrador, un periodista independiente y escritor. El otro jueves voy a estar presentando mi segundo libro, El Ajillo, en el Centro Cultural Español a las 6:30. Espero se puedan dar una vueltecita por ahí. Están cordialmente invitados. Hemos finalizado Sentido Común. La invitación es para que nos escuches la próxima semana, martes a las 6 de la tarde. Sentido Común. Los conceptos vertidos en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o entidad que lo presentó y no constituye la postura oficial de YSUS Radio.